¿Qué nos enseñó el Señor en la semana pasada? ¿Por qué sigues clamando a mí? Di a los israelitas que se pongan en marcha. ¿Te imaginas estar en el lugar de Moisés? Por un lado se escucha el retumbar de los carros y el ejército del faraón acercándose como una tormenta letal. Del otro lado, el mar, que detiene el paso del pueblo de Israel. La gente asustada comienza a reclamar a Moisés por haberlo sacado de Egipto. Saben que ya no hay marcha atrás. Si trataran de volver a Egipto, que representaba cierta seguridad, a pesar del estado de esclavitud, solo se encontrarían con el ejército del faraón y con maltrato. ¿Pero qué hacer si ya no hay a dónde ir? Ya no hay lugar ni tiempo para pensar, le decían a Moisés. ¿No te decíamos en Egipto, déjanos en paz? Más vale servir aquí que morir en el desierto. Pero Moisés responde, no tengáis miedo. Estad firmes y veréis la victoria que el Señor os va a conceder hoy. Moisés intenta ser un buen líder y devolver la calma al pueblo. Les dice, el Señor peleará por vosotros. Vosotros esperad en silencio. Les pide fe, confianza y silencio. Pero Dios les responde, ¿por qué sigues clamando a mí? Y esas palabras hacen evidente que la fuerza de la fe se manifiesta con acción. El mar no se abre antes para dar la bienvenida a los israelitas, como se abren para nosotros las puertas automáticas de una panadería que están a nuestro servicio para que no tengamos que abrirlas con las manos. Nos ahorran el descomunal esfuerzo y fatiga de abrir la puerta para elegir un pan. En este caso de vida y muerte, esclavitud y muy probable extinción, el mar está quieto hasta que comienzan a caminar con toda seguridad de que el Señor será quien les abra el camino mediante la fe. El pueblo del Señor ya había sido testigo en Egipto de las maravillas, pero el miedo paralizaba y hacía dudar, tal como nos sucede a todos. Sin embargo, ese impulso era exactamente lo que hacía falta para poner en marcha la maquinaria de la historia para el pueblo elegido. En el pasaje de Mateo que tenemos en el Evangelio, Jesús les hace ver a los escribas y fariseos que están siendo ciegos por voluntad. Jesús había dado muchos signos, pero los fariseos esperaban señales espectaculares, porque preferían, como los hebreos en esclavitud, seguir en la comodidad de su posición privilegiada. Podemos juzgarlos y ver sus actitudes como reprobables, y negar con la cabeza su dureza de corazón. Y sin embargo, mañana por la mañana, podríamos contar desde el primer minuto de la mañana un montón de privilegios y comodidades. ¿No es así? Vamos a despertar en una cama, por más humilde que sea. Tener techo y paredes que nos protegen. Agua que llega al interior de la casa. Luz, refrigerador. Tenemos el equivalente del sol en el techo. Ríos en el lavabo, en el baño, la lavadora. Lluvia en la ducha. Y hasta el invierno atrapado en una caja. ¿Y hasta dónde nos esclaviza el alma tanta comodidad? Si no sabemos agradecer de dónde viene y convertimos el inmenso amor y la infinita generosidad de nuestro Señor en algo que damos por sentado. Y sí, somos sus criaturas, por supuesto. Pero la fe es más difusa desde la comodidad y somos tan afortunados de no vernos forzados a ejercerla. Sin embargo, no olvidemos nunca que se ejerce con acción, con ponerle voluntad. El martes tenemos una primera lectura que para mí siempre ha sido un poco enigmática, pero me encanta. El Cantar de Salomón o Cantar de los Cantares. Sé y comprendo que el Cantar de los Cantares tiene un gran valor poético y para nuestro propósito aquí, simbólico, para complementar el Evangelio. Siempre me evoca esa relación idílica de pareja enamoradísima, de recién casados que se describen con asombro y mucho cariño. En estos versículos en particular, capítulo 3, versículos 1 al 4. La esposa despierta y su esposo no está con ella. Se angustia y lo busca por la ciudad. Pregunta por él, pero enseguida lo encuentra. Encontré al amor de mi alma, dice, cuando coincide con el pasaje de María Magdalena yendo al sepulcro. Me dice que esa angustia es la que puede impactar el corazón de un creyente cuando llegan esos días que todos hemos vivido, en que no sentimos la presencia del Señor. Recuerdo hace muchos años,
hablando con un gran amigo y compañero en la fe, diciéndole que tenía algunos días enfrentando dificultades y sentía que mis oraciones no llegaban más lejos que las paredes y el techo. Me respondió que eso le pasaba continuamente. Él era un hombre mayor que me aconsejaba en la fe. Yo le tenía mucha admiración. Le tengo mucha admiración. Me explicaba que es exactamente en ese tipo de circunstancias en que funciona la fe, porque no tienes la evidencia tangible. Ahí es donde funciona la fe, en que todo va a funcionar, en que ahí está el Señor, aunque uno no lo perciba. Y bueno, al final estas dos lecturas nos dejan dulce y calientito el corazón, pues terminan con un hermoso reencuentro. El miércoles comenzamos con una carta de San Pablo a la comunidad de los Gálatas, recordando que Pablo era muy severo perseguidor de los cristianos y vigilante estricto de la ley como fariseo descendiente de fariseos, celoso de la tradición y las leyes de Moisés. Pero lo primerito que dice es: para la ley yo estoy muerto, porque la ley me ha dado muerte. ¡Qué mensaje tan poderoso el reconocer que como humanos somos muy frágiles para ajustarnos a las leyes! Pero si no somos nosotros, sino Cristo, que vive por nosotros en nosotros mismos. No es nuestra vida la que ejercemos, sino que es Cristo viviendo con su vida perfecta y eterna, que nuestro pasado complejo y perdido terminó en la cruz con Jesús, y nosotros en realidad resucitamos con Él como parte de sí mismo. La imagen que nos ofrece Jesús en el Evangelio de San Juan es que somos como el sarmiento de la vid, y la vid es Jesús. Yo no sabía que era un sarmiento. Un sarmiento es una parte de la planta de la vid que un año antes acumula nutrientes, y de ahí van a salir las uvas y las va a alimentar, pero obviamente los nutrientes no nacen del sarmiento, sino que es el resto de la planta la que se los provee. Desde la raíz, la que está firme en el piso y que provee de nutrientes al sarmiento, eso sería Jesús para nosotros. Imaginarnos como esos elementos que se van llenando de la palabra, pero que en realidad somos como extensiones de la planta que tiene la raíz y la vida que nos alimenta, que es de donde todo proviene. Es tan poético y pedagógico para comprender nuestra función y entender con humildad que nuestro fruto en realidad proviene de no estorbar la voluntad de Dios y su palabra, que obran en nosotros y a través de nosotros. El jueves, en un pasaje impresionante del Éxodo, Dios instruye a Moisés para que el pueblo se purifique y se prepare solemnemente para recibir la presencia imponente y asombrosa del Señor en persona. Dios se acerca en una nube con sonido de trompetas, truenos y relámpagos. Con esta manifestación tan impresionante, el Señor respalda la autoridad de Moisés ante el pueblo, en un acto que me parece tan increíblemente generoso y cercano. El pueblo necesitaba un asidero espiritual. Su vida entera, no solo la individual, sino la existencia misma como comunidad, cada día en su corazón estaba en la cuerda floja. Dios les hizo ver que una fuerza infinita, omnipotente, estaba con ellos. Hay momentos en que Dios desciende con fuerza, como en el Sinaí, envuelto en nubes espesas, con relámpagos y temblores, no para infundir miedo, sino para marcar con fuego que lo divino no es trivial, que su palabra no es un eco más entre las voces humanas, sino un susurro santo que exige silencio interior y corazón dispuesto. Y aún así, no todos pudieron acercarse. Solo Moisés, llamado y preparado, sube a la cumbre. No porque sea mejor, sino porque ha sido vaciado de sí mismo y lleno de una reverencia que no busca dominar el misterio, sino habitarlo. Siglos después, Jesús habla en parábolas. Habla del reino con historias suaves, envueltas en cosas cotidianas. Semillas, trigo, redes, lámparas. Pero muchos no comprenden. Y no es porque Él oculte, sino porque no todos desean ver. Este pueblo tiene el corazón embotado. Solo los que se acercan con alma de discípulo
con hambre de verdad y ojos lavados por la humildad, reciben la explicación, el sentido, el tesoro. Dios no se impone, se ofrece. No se grita, se revela. No se descifra intelectualmente, se ama. Y en ese amar el velo cae. La nube se hace luminosa. La parábola se abre como una flor. Al que tiene, se le da más. No al que acumula saber, sino al que cultiva un corazón que escucha. El viernes, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, tenemos una serie de declaraciones muy importantes y trascendentales. El sumo sacerdote interroga a los apóstoles diciendo: ¿no os habíamos prohibido formalmente enseñar en nombre de ese? Y la respuesta es firme y valiente, sin importar las consecuencias. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres, le responde Pedro, haciéndole ver al sacerdote que debería ser él primero en obedecer, por su posición de autoridad y servicio. El sumo sacerdote quiere quitarse la responsabilidad de la participación de las clases dirigentes y las autoridades morales en la crucifixión. Pero Pedro vuelve a darle una respuesta dolorosa e irritante para ellos. Testigos de esto somos nosotros, y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. Con esto le dice que ellos, las autoridades, no pueden ver la trascendencia divina de Jesús, porque al no obedecer, ellos no han sido dignos de la presencia del Espíritu Santo. Al final de la lectura, tenemos un tristísimo testimonio de cómo la ira, la inseguridad y el miedo pueden causar estragos irreversibles. El martirio de Santiago, como fue anunciado en el pasaje del Evangelio que veremos adelante. En la segunda lectura, Pablo dice: este tesoro lo llevamos en vasijas de barro. O sea, nosotros, con nuestra precariedad como humanos, tan propensos a lo mundano y frágiles, podemos llevar un gran tesoro en forma de la palabra del Señor, si disponemos el corazón. Mi cáliz lo beberéis, responde Jesús a los zebedeos, que son Juan y Santiago, cuando la madre de estos le pide que los tenga en un lugar privilegiado en su reino. Les explica que el puesto lo tiene reservado el Padre, y ante la indignación de los otros discípulos, aprovecha el incidente para darles una lección. Los puestos importantes en el reino de los cielos no son como los de la tierra. Las autoridades de la tierra son tiránicas y abusivas. En el reino de los cielos, el más grande es el que más sirve con humildad. El sábado, Moisés baja del monte luego de estar con el Señor. Les contó todo lo que había dicho el Señor y todos sus mandatos. El pueblo entusiasmado responde a coro que harán exactamente lo que diga el Señor. Moisés realizó sacrificios de comunión y realizó purificaciones rituales. Cuando rocía sangre sobre el altar, que es la representación de Dios, y sobre el pueblo, crea una alianza y consagración. O sea que el pacto y el pueblo se vuelven sagrados. Y así Dios les comparte divinidad haciéndolos parte de sí mismo. Pero como nos ha pasado tantas veces, vemos que en siguientes pasajes el entusiasmo no dura mucho por parte del pueblo, que necesita algunos pequeños empujones y palmaditas para seguir avanzando en la fe y acabarse de creer que Dios mismo está con ellos y ellos con Dios. Esto nos los deja ver Jesús con la parábola de la cizaña, mostrándonos una realidad agridulce. Está sucediendo algo impresionante, divino y maravilloso, pero en medio de lo cotidiano. Y muchos que parecen parte del gran milagro del reino de los cielos, al final resultan solo una sombra inútil que ocupaba espacio, como en el caso de la cizaña entre el trigo. Y Dios es tan generoso y lleno de amor, que no los retirará hasta el final para no lastimar a los que sí están con el corazón levantado hacia el Señor. La santidad no es eliminar a lo que no es santo, es paciencia y fuerza hasta el final. Sin embargo,
Nunca debemos olvidar que nosotros, los que no somos trigo sino cizaña, que con humildad, apertura de corazón, oración, obediencia, podemos ser convertidos en trigo. El domingo tenemos en la primera lectura un pasaje del libro de Génesis que siempre me llena de ternura. Abraham negociando con Dios, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Intuye que en las ciudades no hay en realidad el número de justos que puedan evitar por su virtud la destrucción. Pero busca poco a poco, regateando como un niño que negocia con su papá. Me llama tanto la atención que Dios, con mucha paciencia, va poco a poco junto con Abraham disminuyendo el número necesario de justos, sin apurarlo, y lo deja negociar como disfrutando de la compasión y el amor que muestra Abraham, sin conocer del todo la gravedad de los pecados de Sodoma y Gomorra. Ahora, en contraste con la intercesión de Abraham, un hombre sin duda destacado entre los humanos desde el principio de la humanidad y hasta el final de los tiempos, y la intercesión del más perfecto de los humanos, Dios mismo hecho hombre. Pablo nos enseña en su carta a los Colosenses que Jesús canceló la condena que arrastrábamos con nuestros pecados, como un grillete infinito. Jesús no desaparece la ley ni la invalida, sino el pagaré que nos ataba mediante la ley. La lectura de Abraham negociando con Dios no solo me inspira ternura, sino un sentimiento de profunda admiración, y me hace imaginar cómo sería hablar con Dios mismo. Pero en realidad, en la lectura del Evangelio según San Lucas, Jesús, al enseñarnos la oración al Padre Nuestro, no hace otra cosa más que enseñarnos a hablar con Dios, con el Padre, Padre Nuestro. Nos explica que si entre los humanos podemos negociar y convencer, y que pese a ser malos damos cosas buenas a nuestros hijos, ¿cuánto más dará el Padre el Espíritu a quienes le piden?